porque Dios nos ha dado de su querer como de su hacer para que estemos acá reunidos a escuchar la palabra. Vamos a poner de pie para orar. Amén. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y por fe estamos acá reunidos. Hemos alabado al Señor, le hemos adorado, y el Señor dispone su palabra para bendición de nuestras vidas. Cierre sus ojitos, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en tu nombre, para que tu palabra venga a nuestro corazón y seamos vivificados conforme a tu voluntad. Queremos ser entendidos en los tiempos. Queremos que tu presencia nos dé ese testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos y que debemos de caminar como hijos de obediencia, como vasos para usos honrosos. Gracias te damos por la palabra que tú has enviado a través de los dones proféticos, y gracias por la palabra que nos va a hablar hoy para mantenernos despiertos, manteniéndonos, Señor, en la expectativa de lo que tú has prometido, que lo vamos a recibir en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén. En todo tiempo mi exhortación ha sido que llevemos la secuencia de los mensajes que estamos compartiendo, porque no son prédicas o enseñanzas aisladas, todo tiene un sentido. Le voy a hacer una pequeña remembranza. El martes, hace 8 días, hablamos sobre la instrucción precisa que el apóstol Pablo le dio a su discípulo Timoteo, un verdadero hijo de la fe, y le dijo que la sana doctrina, la enseñanza que estaba recibiendo, la guardara como un tesoro en su corazón, para que él fuera fiel e idóneo para enseñarle a otros. Lo que se requiere en este tiempo es la reproducción de enseñanzas no conforme a los moldes humanos, sino conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces veíamos esa exhortación que nos da la palabra, que el Señor requiere hombres y mujeres fieles, idóneos para enseñar. Pero va a enseñar lo que ya aprendió, lo que ya asimiló, y eso va a reproducir. La palabra nos enseña que el Señor Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos, no oidores, no seguidores, sino verdaderos discípulos. Y el discípulo hace lo que su maestro le enseña y ve hacer a su maestro. El día domingo, tal vez me dice un amén para ver si estamos en la sintonía, ¿verdad? El día domingo hablé sobre la manera como el profeta Elías le dio el llamado a Eliseo, y tirándole el manto, como Eliseo estuvo dispuesto a dejar todo. Dejó a su padre, a su madre, dejó también los recursos materiales que tenía, porque seguramente él iba a heredar esa finquita que tenían, porque estábamos hablando que tenían 12 yuntas de bueyes, y para los contextos históricos esa era una buena posesión, tenían buena cantidad de tierra. Pero Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir al profeta Elías, y heredó el ministerio profético. Estuvo 10 años sirviendo a Elías, y hasta que Elías fue arrebatado en el cielo, él empezó el ejercicio profético, cumpliéndolo en una forma eficaz, en una forma fiel, hasta que el Señor también le dijo hasta aquí. Solamente que él no fue arrebatado, sino que él murió. Amén. Y vimos también que a su vez lo que él había aprendido estaba dispuesto a darlo, a enseñarlo, y Giezi era el discípulo escogido. Pero vimos también a la luz de la palabra que Giezi no tomó el ministerio profético porque tuvo muchos errores, y uno de ellos fue
que puso su corazón en las cosas materiales y la lepra, usted conoce, ¿verdad? Le hice un pequeño resumen. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que debemos de tener nosotros, porque estamos discipulando. Cada culto es una enseñanza para que usted sea discipulado. Y ayer lunes también en la reunión que tuvimos de enseñanza, exhortábamos sobre la importancia de discipular a otra persona. No es un modelo de hombres, es el modelo de Cristo que tenemos que discipular a otra persona. Pero no se está teniendo la actitud, no tenemos que enclaustrarlo a usted en una clase de liderazgo, sino que el liderazgo está acá y la enseñanza sigue fluyendo. El querer como el hacer, el Señor nos lo pone. Ahora nosotros tenemos que poner nuestro libre albedrío para hacer lo que debemos de hacer. Amén. Hoy voy a compartirles una porción de la palabra que nos va a exhortar para ver con suma atención, con suma diligencia, por qué tenemos que estar bien discipulados con la sana doctrina y ver la oportunidad de que discipulemos a otro, y principalmente a los que vamos a discipular son los mismos de nuestra casa. Nosotros los padres, a ver, levanten la mano los padres de familia, tenemos que discipular a nuestros hijos. Amén. Porque son el tesoro que necesitamos nosotros, que tengan esa palabra atesorándola en su corazón. El tema de hoy se llama es el tiempo de mantenerse despiertos y con aceite. Amén. Levante su mano por favor conmigo y diga: Dios me está hablando para que esté despierto y con aceite hasta el final. Amén. Bueno, abra su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo número 13, versos 11 y 12. Romanos 13, versos 11 y 12. Dice la palabra, versión Reina Valera: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora, esta porción nos va a servir para que podamos ver cómo el Espíritu nos está exhortando para estar nosotros apercibidos en todo tiempo. Si usted nota, dice la palabra, conociendo el tiempo. La iglesia de Cristo, amén. ¿Trajeron su cuaderno? ¿Sí? La iglesia de Cristo tiene que ser entendida en los tiempos. Amén. Ahora, yo le quiero explicar esto en una forma sencilla. No es en los tiempos del hombre, sino en los tiempos que señala la palabra. El Señor, cuando le preguntaron cuándo iba a ser el final de los tiempos, el Señor dio ciertas señales. Declaró proféticamente lo que iban a suceder ciertos eventos. Algunos son eventos que se van a dar ya para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, pero también la palabra nos habla de señales y de eventos que se van a dar antes de la tribulación y la gran tribulación. La iglesia debe ser entendida en los tiempos. Por eso, cuando usted va a la palabra, dice la Escritura que los profetas que profetizaron de esta gracia inquirieron diligentemente en qué tiempo y en qué persona eran lo que ellos estaban hablando. Y se le dijo a los profetas que no era para ellos, sino era para nosotros. Ellos profetizaron a Cristo, pero ellos inquirían diligentemente en qué tiempo, pero se les dijo que no lo iban a ver, que solamente iban a hablar de Él. Y la palabra dice en Hebreos 11 que ellos saludaron de lejos la promesa a Cristo, pero no lo recibieron. Ahora la iglesia hemos recibido a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón?
Amén. Ay, no los oigo convencidos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces la iglesia de Cristo tiene que ser entendida en los tiempos. Pero ahora ponga su corazón en esto. Dice la palabra que es importante despertar del sueño. Ahora, yo no soy quien para señalar, pero yo conozco la congregación. Amén. No conozco el corazón de usted, pero conozco la congregación y sé que en cierto momento tengo que estar exhortando a unos para que sean entendidos de los tiempos y a otros para que despierten del sueño. Amén, amén, amén. Póngame la cita, por favor, porque usted tiene que verlo claramente. Entonces, yo no voy a señalar quién, pero hay algunos que pueden estar dormidos. Dice, ¿ya me la pusieron? No, la misma, Romanos 13. Dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Sí? Ahí hay una coma. Es hora de levantarnos del sueño. Pablo habla y se incluye como hora de levantarnos del sueño. Pero si somos conscientes, algunos ya han sido despertados, pero no se quieren levantar del sueño. Unos ya nos levantamos del sueño. Yo no sé cuántos se levantaron del sueño. Amén. Ahora es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es la salvación que ya tiene. Usted es salvo. A ver cuántos salvos hay acá. Amén, todos somos salvos. Pero tenemos que ser salvos, consagrados y edificados. O sea, tenemos que crecer. Ahora cuando la palabra habla que nuestra salvación está más cercana que cuando creímos, es la salvación del tiempo postrero que dice la palabra en Primera de Pedro. Esa salvación del tiempo postrero es cuando Cristo venga. Y entonces seremos salvados de la tribulación y la gran tribulación. Estamos hablando de la parusía. Entonces, ya habiendo explicado esto, hay muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy salvo. Correcto, yo no estoy diciendo que no somos salvos, pero lo que está diciendo la palabra, que tenemos que estar bien atentos porque nuestra salvación ya se aproxima. Y si somos entendidos en los tiempos, vamos a ver todo lo que está sucediendo en nuestro entorno y nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor Jesús dijo cuando era el lapso del Cronos y del Kairos, del principio de dolores, estamos casi en la parte final del principio de dolores. Sí lo han leído, ¿verdad? Amén. Entonces en ese lapso de tiempo es en el cual estamos viendo otra señal en el verso número 12. La noche está avanzada. Pero no habla de la noche como lo que conocemos. La noche está avanzada y se acerca el día. Entonces le quiero explicar, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora hay otra exhortación a la iglesia y dice el Señor, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora, entonces habiendo visto ya un poco más despacio, quiero que usted se recuerde de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Quiero ir comparando esto. Dice la palabra que cuando el Señor explicó sobre el reino de los cielos, lo explicó con la parábola de las 10 vírgenes. A ver, si recordamos, 5 vírgenes eran prudentes, sensatas, y 5 vírgenes insensatas. Ahora, los que no quieren despertar en la iglesia insensata, y los que despertamos, usted diga por fe, yo ya estoy despierto, pastor, diga. Yo no sé cuántos despiertos hay en esta hora, amén. Los despiertos seremos llamados sensatos. Pero ahora, dése cuenta que yo le explicaba
que los que van a ser entendidos en los tiempos son los que ya despertaron. Otros siguen dormidos. Yo le decía, yo ya desperté, usted también ya despertó. Amén. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 25, verso número 5. ¿Me está siguiendo? Mateo 25, 5. Ahora le voy a lanzar. Los que están despiertos no se olvidan de su Biblia. Los que están despiertos traen su cuaderno para apuntar. Ay, el pastor tan duro que es. Ya se agachó, ¿verdad? Y le pasó la guadaña. Los que están despiertos apuntan y escudriñan la palabra. Pero los dormidos, yo creo que a todos ustedes les ha pasado cuando tienen a los niños pequeños. Mi hijo, levántese del colegio. Yo nunca he aprendido a tocar el shofar todavía. Pero cuando estábamos iniciando nuestra caminata cristiano, me conseguí un bicacho con boquilla. Y aquí están mis hijos ahora, ¿no? Le sonaba en la puerta del cacho a los levántense, es hora de ir al colegio. Ahí se empezaron a acostumbrar ellos a disciplinarse. Y mi hija que está aquí decía, yo creo que mi papá hubiera querido ser militar, es militar frustrado, me decía. Porque yo a toque de trompeta lo levantaba. Bueno, ¿qué quiero decirle con esto? Tenemos que estar despiertos. Si usted está despierto, va a traer su cuaderno, se va a apuntar las citas, las va a revisar, va a meditar en ellas y va a decir, Señor, yo quiero entender la palabra. Bueno, ok. Mateo capítulo 25, verso 5, dijimos, ¿verdad? Y como el novio tardaba en llegar, a todas le dio sueño y se durmieron. Oiga, sensatas e insensatas. Entonces la palabra me enseña a mí que algunos, no, ustedes no, algunos están dormidos y no quieren despertar. Y se levanta la voz profética como trompeta, se levanta la voz de los pastores de esta casa como trompeta y no quieren despertar. Quieren seguir durmiendo. ¿Cuántos de ustedes dijeron qué rica la cama? ¿Sí? La pura carne. Entonces, hermanos, las 10 se durmieron. Ahora, el Señor ya nos despertó a nosotros. Puede levantar su mano y decirle, la palabra ya me despertó. Entonces estamos despiertos. Entonces dice la palabra que el novio se tardaba y todas les dio sueño y se durmieron. Pero hay algo interesante. Ahora los versos 6 al 9. Voy despacio. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Sonó la trompeta. Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las 10 despertaron, las 5 sensatas y las 5 insensatas despertaron. Ahora, lo que yo quiero exhortar es que ya podemos estar despiertos, pero la provisión de aceite no puede ser suficiente. Y dice la palabra, las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Ahora, las otras, aunque durmieron, y yo quiero que sea esa parte para nosotros. Nos dormimos, pero ya despertamos. Pero ahora, la provisión de aceite, tenemos que buscarla. Y entonces 5 buscaron provisión de aceite y la tenían, aunque cabecearon y se durmieron. Por eso es bien importante que hoy, a la luz de la palabra, podamos entender que el Señor nos está dando tiempo y nos está exhortando, nos está preparando para no dormirnos, sino que tengamos la capacidad de estar despiertos y con aceite. El aceite no se lo voy a dar yo, el aceite se lo va a dar el Espíritu cuando usted tiene comunión con Él. Amén. Ahora,
Dice la palabra, no respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Entonces aquí la palabra nos está hablando de que estamos llamados a buscar el aceite, buscar la comunión con el Espíritu. Ahora, el panorama que yo quiero explicarle es lo siguiente. Por favor, vaya a Romanos 13 nuevamente. Dice la palabra, la noche está avanzada. ¿Sí? Verso número 12. Dígase conmigo, la noche está avanzada. Ahora lea usted en Mateo 25, verso número 6, dice que a medianoche se oyó un grito. Literalmente podríamos decir 12 de la noche, según el crono del hombre. Ahora, yo lo que quiero explicarle es de lo siguiente. No se olvide lo que le estoy enmarcando ahorita. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versos 6 al 8 y después nos saltamos al 12. ¿Sí? Dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Ese es el lapso de tiempo, el crono de tiempo que estamos viviendo. Pero el principio de dolores va a terminar. Y entonces es cuando la iglesia, cuando terminan los dolores, es cuando la iglesia se va. Nace la iglesia gloriosa para Cristo. Entonces los dolores son como la mujer que está de parto. Cada día se van arreciando los dolores cuando la mujer está de parto. Cuando ya están en los 9 meses, las hermanas saben acá que son esos dolores de parto. Ya cuando está próximo el alumbramiento, los dolores son cada día o cada hora son más fuertes. Amén. Entonces, dése cuenta acá que esa señal, oiréis de guerras. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Hay guerras. Hay una guerra que todavía no ha terminado, que es la guerra de Rusia contra Ucrania. Vimos hace unos días sobre el ataque que tuvo la rama islámica de ISIS contra ciudadanos rusos. Vemos todas esas escaramuzas que hay en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. Tenemos que estar atentos a todo ese tipo de eventos que se están dando, porque todavía no es el final, pero nos están marcando que la noche está avanzando y pronto vendrá el día. No se me han dormido todavía, ¿verdad? Entonces ponga atención, dice la palabra que no nos turbemos porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Dice la palabra, se levantará nación contra nación, consecuencia vendrán las guerras, reino contra reino, y habrán pestes. Acabamos de pasar hace unos años una pandemia. Hace unos meses atrás nuevamente vino la alarma aquí a Mazatenango, a Guatemala, porque había una bacteria era, no, se le llamaba bacteria, ¿no? Una bacteria que estaba enfermando el sistema nervioso de muchas personas. Hubo algunas víctimas, ya se empezaba a inestabilizar emocionalmente la población. Pero se inestabiliza emocionalmente por la pérdida de la vida natural. Pero no hay preocupación por la vida espiritual. ¿Me estoy explicando? Hay temor de enfermarse, hay temor de morirse, pero no hay temor de Dios para prepararse para la venida de Cristo. Entonces estoy hablándole a la iglesia
La iglesia no, perdone, voy a hablar en forma general, la iglesia no se está aplicando por los tiempos que estamos viviendo. Y dice la palabra, habrán hambres, y lo que estamos viendo ahora es que todo lo que está sucediendo, las sequías que hay, va a traer hambre. Si usted lee las noticias, todo lo que está pasando, los ingenios aquí en Guatemala declararon que están en alerta por la crisis, por la caña, por la producción de azúcar. Entonces nosotros solamente decimos, ¡ay, qué calor, qué calor! Pero toda esa sequía va a representar grandes problemas de la alimentación. Va a haber hambre. Amén. Entonces, todo eso son señales de lo que el Señor nos dijo que tendríamos que ser entendidos en los tiempos. Y dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando dice la palabra en Romanos que la noche está avanzada, es de referencia, la noche hablamos de tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos del crecimiento de la maldad. La maldad ha crecido en el mundo. Cada día está creciendo la maldad. Cada día las tinieblas están gobernando. El príncipe de las tinieblas está haciendo lo que quiera. Y la iglesia está dormida. La iglesia está pasiva. Pero yo quiero decirle con todo mi corazón que usted está llamado a estar despierto, revestido de las armas de la luz, para que las tinieblas no entren a su vida, ni entren a la vida de los familiares de sus hijos, porque usted está llamado a reprender las obras de las tinieblas. Amén. Bueno, ok. Ahora dice, se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, cuando vemos la iglesia que está dormida, no va a amar. Entonces tal vez no quiero ser un poco, ¿cómo decirle? Suspicaz, no, o morboso tampoco. Pero si vemos en la relación matrimonial, cuando una pareja puede estar en la intimidad y hay sueño, no puede demostrar su amor a su cónyuge. ¿Me explico? No le voy a dar mayores detalles. Entonces la iglesia dormida no puede expresar la pasión y el amor que debe de tener hacia su amado. La iglesia debe de aprender a amar a su amado, a ser apasionada con su amado. Pero una iglesia dormida no. Lo que quiere es dormir, no quiere enamorarse, no quiere intimar con el amado. La iglesia dormida es parca, es indiferente, insensible, pero la iglesia que está despierta tiene pasión, tiene fogosidad. Como le digo, usted tiene que darle libertad al Espíritu para darse cuenta de lo que el Señor está demandando de su iglesia. ¿Sabe? El Señor me habló hace muchísimos años sobre la experiencia de lo que sucedió en el cielo cuando el profeta Isaías tiene la visión del Señor en su trono, y dice la palabra que unos seres angelicales cantaban y decían: santo, santo, santo el Señor. Y él estaba como un hombre indigno, con labios inmundos, pero dice la palabra que uno de esos ángeles tomó un carbón encendido y se lo puso en su boca, y entonces él estaba en la presencia de Dios. Pero esos seres se llaman, ¿tal vez me ayudan? Serafines. Y los serafines significan seres ardientes. ¿Quién nos habla de esto? Pasión. Wow, parece un silencio sepulcral acá. Entonces la iglesia que está despierta es apasionada, es ardiente, tiene fuego por su amado. Pero la iglesia dormida no quiere más que seguir durmiendo, no quiere demostrar su amor, no tiene sensibilidad, no tiene esa intrepidez de buscar al amado.
Pero la iglesia ardiente quiere demostrarle su amor en todo tiempo. Quiere rendirse a los pies del amado. Quiere intimar. ¿Me estoy explicando con la comparación que estoy haciendo? Entonces, iglesia, yo no quiero que usted solamente lea la palabra, sino que deje que la palabra redarguya en su corazón, le vivifique, porque usted tiene que ser una iglesia que ame, que se apasione, que se entregue sin condiciones, que no tenga hora ni lugar, sino que demuestre que verdaderamente ama al Señor. Amén. Bueno, entonces dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, pero el que busca la comunión con el Espíritu y el que tiene la intimidad con el Señor no va a dejar de amar. Ahora, por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 5, verso número 11. 5:11. Dice la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora, le explico esto. Las obras de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas está maquinando de qué manera va a persuadir los sentidos de todos nosotros. Por eso la palabra dice la palabra que el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios capítulo 11, le dice: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir, por favor póngame atención, que las tinieblas están maquinando el ataque para extraviar a los cristianos, a los escogidos. Si la palabra nos advierte claramente que tenemos que reprender las obras de las tinieblas, tenemos que ubicarnos bien. Ahora, si alguien está dormido, ahora vuelvo al plano natural. Si alguien está dormido, no puede amar. Si alguien está dormido, vienen los ladrones de la noche y no siente. Oye algún ruido, pero es más pesado su sueño. Y aunque la esposa le diga: mijo, yo oigo ruidos por ahí abajo, oigo ruidos allá afuera. Porque las mujeres son más sensibles para oír ruidos, ¿verdad? A veces se escuchan de más. Y no se mueven. Insensibles. Entonces, ¿de qué manera está viniendo las obras de las tinieblas? Pero si no estamos despiertos, si no estamos revestidos de las armas de la luz, ¿cómo vamos a reprender las obras de las tinieblas? ¿Cómo están entrando las obras de las tinieblas a nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros chiquitos creciendo, entretenidos con los teléfonos, entretenidos con las tablets? Si algo yo exhorto a tiempo y fuera de tiempo, es a mis hijos para que miren a mis nietas, para que no estén tanto tiempo en el teléfono, tanto tiempo en la tablet, tanto tiempo en la televisión. Hermanos, las obras de las tinieblas no están ahora en la calle, están en la casa. Ahora los niños y los muchachos saben más de las cosas del mundo que las cosas del Señor. Son seguidores de ídolos creados por el hombre y no conocen quién es David, no conocen quién es Sansón, no conocen quién es Josué, quién es José. No conocen a su Dios. Entonces las obras de las tinieblas están entrando a la iglesia que ha dejado de amar, a la iglesia que se ha dormido, la iglesia que no tiene aceite, la iglesia que está siendo despertada pero quiere seguir durmiendo. Pero hoy el Señor envía la palabra para que estemos despiertos, sensibles. Porque si nosotros aprendemos a amar al Señor, nuestros hijos van a aprender a amar al Señor. Pero si no tienen ejemplo de nosotros mismos, ¿qué ejemplo les estamos dando? Dice la palabra, Mateo 24:13:
Por favor, disciérnalo en el Espíritu. Yo quiero que usted, bajo la guianza del Espíritu, pueda ver que vamos usando un texto y vamos buscando el otro texto. Dice la palabra: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, por favor, ponga su corazón en esto. Quiere decir que alguna persona, oiga, viene en las obras de las tinieblas, está dormido, ya confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, pero las obras de las tinieblas pueden detener su perseverancia hasta alcanzar la salvación del tiempo postrero. Es salvo, pero las obras de las tinieblas lo pueden hacer tropezar. Y entonces aquí es donde enseñamos y exhortamos que la salvación sí se puede perder. Por favor, sí se puede perder. Si tiene alguna duda, le recomiendo, no me voy a salir, vaya a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 10. Ahí apúntelo nada más. La salvación sí se puede perder, porque la palabra del Señor dice: el que persevera hasta el final, ese será salvo. Será el día del arrebatamiento. Entonces las obras de las tinieblas van a venir, pero en medio de las obras de las tinieblas, la iglesia que está despierta y tiene aceite va a vencer las obras de las tinieblas y va a extenderse hacia adelante, va a perseverar hasta el final. Y entonces es la iglesia. Se recuerda que hace una semana les hablé de la iglesia sahumada. Fue en otra iglesia que prediqué. Hermanos, la palabra nos habla. Entonces dice claramente: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vaya conmigo, por favor, Efesios capítulo 5, verso 14 al 18. Ahora, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Me detengo ahí rapidito, ya voy a terminar. Entonces los que no tienen aceite son salvos, pero están durmiendo entre los muertos. Y el Señor dice: despierta tú que duermes. Gloria a Dios, porque usted está despierto. Y dice la Escritura: y la luz de Cristo nos alumbrará. Se recuerda que Romanos dice que tenemos que ser revestidos de las armas de la luz. Amén. ¿Por qué seremos revestidos de las armas de la luz? Es porque Cristo nos alumbró. No es una teoría, no es algo de letra muerta, sino la oportunidad de que la luz de Cristo nos va a equipar de las armas de la luz. Amén. Pero a los despiertos. Ahora, dice la palabra, verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Creció la maldad, el amor de muchos se enfrió. Pero la iglesia que está despierta, la iglesia que se aplica, está con aceite, está alumbrándole Cristo, está revestida de las armas de la luz. Vendrá el enemigo en contra suya, vendrán obras de las tinieblas queriendo afligir su alma, queriendo detenerlo, pero usted va a reprender las obras de las tinieblas y usted va a ver la gloria de Dios, usted va a ver el resplandor de la gloria de Dios en medio de la prueba. Todos nosotros hemos tenido diferentes pruebas. Hay familias que están pasando terribles pruebas, con enfermedades que han sido detectadas, con crisis económicas, con muchas situaciones. Pero he visto también la fe y la fortaleza, cómo están levantándose, cómo están superando. Y Dios nos está hablando para que estemos sumergidos en esa revelación de la palabra, entendidos en los tiempos que estamos viendo nuestra salvación más cercana del día que creímos, y estamos siendo revestidos de su gracia que se perfecciona en nuestras debilidades, porque no somos oyentes del evangelio, sino somos hacedores del evangelio. Y entonces Dios dice que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17: por tanto no sean insensatos. ¿Se recuerda de las 5 vírgenes insensatas? Nosotros no somos
de esa estirpe somos sensatos, tenemos la unción, tenemos el respaldo del Dios de gloria. Y en esta casa no le faltará palabra que le instruya, palabra que le prepare, porque el Señor nos está diciendo: tenemos que ser entendidos cual sea la voluntad del Señor. Y la palabra profética nos habló y nos dijo que antes éramos vasos de ira, vasos de desobediencia, mas ahora fuimos escogidos, predestinados para conocer la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios. Y Dios, su voluntad es nuestra santificación, porque el Señor viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, y miraremos ese día que se aproxima. Amén. Y estaremos preparados. Amén. Y entonces se va a recordar que hace unas semanas también le prediqué: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos amados, nosotros tenemos diferentes ocupaciones, diferentes tareas, muchos compromisos. Yo sé lo que usted tiene que pasar todo el día, trabajar, pero aparte tiempo para dedicarse a la comunión con la palabra. Aparte tiempo para ministrar a sus hijos. Tenga con sumo celo el tener la exhortación del Señor, que estemos despiertos y que no nos falte aceite, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque Dios nos ha llamado con llamamiento santo, y Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, que perseveremos hasta el final, porque seremos salvos. Amén. Somos escogidos de Dios, no nos faltará aceite y estaremos despiertos hasta el día que Él venga. No nos sorprenderá el Señor como ladrón por la noche, sino en un tiempo oportuno. Y por favor, lea Apocalipsis 3, versos del 1 al 10. Nos ponemos de pie, por favor, y que Dios nos ayude a retener la palabra,